Bueno, buenas tardes. Vamos hoy a hablar de un tema distinto, ¿no? Es un método en el que yo he venido trabajando para resolver problemas de optimización lineal. Entonces, eh, bueno, yo he venido trabajando en esto. eh, y en el año 19, creo que fue, sí, logré construir un método que estaba buscando, que es este del que vamos a hablar hoy. Publicó. Yo debo decir que desde que yo me metí a hacer este trabajo, este desarrollo, porque a mí me parecía extraño que un fenómeno tan fácil de imaginar, como es esto de imaginar un politop que vive en un espacio de n dimensiones, que aunque uno no pueda ver las n dimensiones, uno sabe que se comportan muy parecido a cómo se comportan las cosas en tres dimensiones, pues en n dimensiones ortogonales entre sí, el comportamiento uno puede entenderlo hallando símiles, muchos símiles entre los dos tipos de espacios. Y esto de optimizar buscando un punto extremo siempre me pareció que debería ser más sencillo, ¿no? Encontrar ese punto extremo. Y me pareció siempre que encontrar un algoritmo alternativo al algoritmo simplex debería ser factible, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar sobre eso y, y, pensaba mucho en eso. Cuando iba caminando, iba dibujando en la mente las cosas, iba pensando y repetidas veces, pero les digo como 30 veces en unos 2 años, se me ocurría cómo agarrar el problema y cuando desarrollaba esa idea para agarrar el problema, siempre terminaba con otra barrera que al final del proceso que me impedía llegar al final feliz que yo estaba buscando, ¿no? Y bueno, pues detuve mi trabajo varias veces, o sea, trabajaba compulsivamente en algunos ratos cuando creía que tenía una idea que podía dar frutos y nuevamente a las 2 semanas o al mes o a los 2 meses, eh, de nuevo el problema me derrotaba, ¿no? Hubo un día que en un curso como este que estamos ahora, un estudiante me dijo, esto debió ser por allá por el 2018 o 19. Si fue 19 fue el profesor. Eh, eh, no hay una manera directa de encontrar ese punto, ¿no? Porque todos los algoritmos que funcionan hoy en día, todos, todos, al menos todos los que yo conozco, ¿no? Y todos a los que se hace referencia, todos son iterativos. Es decir, ¿cómo es posible? Me, me, me decía ese muchacho,
¿cómo es posible que un cálculo lineal relativamente simple y sencillo no se pueda realizar de una manera cerrada y haya que tantear para llegar al vértice extremo? ¿Cómo es posible? Y entonces, cuando él me dijo eso, él dijo exactamente lo mismo que yo sentía y que venía sintiendo por tanto tiempo. Pues en ese momento yo decidí, bueno, yo no, yo tengo que resolver esto, ¿no? Tengo que resolver esto y agarré un último impulso y me volvió a dar muchos problemas, pero al final logré una ruta para resolver el problema y el final de esa ruta, el final parcial, por supuesto, porque las cosas no terminan allí, fue la publicación de este trabajo, ¿no? Este trabajo, vamos a ver en las conclusiones, este trabajo destaca el hecho de que se encontró un algoritmo que no es mejor, es decir, no es más rápido que el simplex, ni es más rápido que otros algoritmos que han aparecido después del simplex, pero este algoritmo no itera, este algoritmo va directo al resultado final. Tampoco es más lento, es decir, en cuanto a velocidad empata, pero lo que yo logré acá es un algoritmo que no itera, ¿no? Y en ese sentido, pues me pareció muy interesante y logré publicarlo, ¿no? Y es lo que ustedes están viendo. Uh, estoy buscando aquí la conclusión que dice eso que les estoy mencionando, que no itera. Aquí está. ¿Okay? Ofrece la ventaja de ser no iterativo. Yo no conozco otro algoritmo que sea no iterativo. Debo decir que esta especie de que encontrar una solución a esto no va a resolver ningún problema para la humanidad, ¿no? No es como inventar una vacuna o encontrar una forma de que los cereales que se siembran dupliquen su producción. Es decir, esto no es trascendental en sí, pero este problema de encontrar una forma mejor, de un algoritmo mejor para optimización lineal que sustituya al simplex de Danzig, que él presentó en el año 47, esto se ha convertido en un desafío que todos los que están en el área esta de optimización lineal, pues es un reto que simplemente es muy atractivo intentar vencer, ¿no? Bueno, yo logré producir esto, pero haciéndolo tuve que, y no quiero entrar en esos detalles ahora, solamente quiero mostrarles, tuve que hacer unos razonamientos espaciales para los cuales utilicé espacios de 3 dimensiones porque no puedo trabajar con más de 3. Y ese tratamiento constituye, si bien la solución al problema que me había mantenido ocupado todo el tiempo anterior, es un tratamiento poco elegante, difícil de ver, que no genera confianza y que su representación gráfica, la de ese argumento, sería más o menos como este dibujo que ustedes están viendo, basado en unas especies de proyecciones
del punto extremo donde se supone que está la solución a los planos ortogonales. Y entonces, pues es una argumentación de la cual es muy difícil estar seguro, porque uno podría sospechar que ocurren cosas en más de 3 dimensiones que uno no ve ni sospecha que ocurren en 3 dimensiones. Entonces, bueno, este aspecto siento yo que es la gran debilidad de este paper. Es decir, no es que es la gran debilidad, representa varias debilidades del paper. Primero, que uno no está seguro, absolutamente es complicado confiar en lo que esto dice. Después es que no se entiende. Sí, el problema de confiar o no viene después de entenderlo, pero es que el problema es que es difícil hacer que la gente entienda porque esta representación es de lo que uno imagina y el lector a lo mejor no lo imagina de esta forma. Es complicado. Entonces, bueno, esta solución que yo encontré en cuanto al algoritmo en sí es algo que nunca me dejó conforme, ¿no? Ahora, yo aquí hago, yo el trimestre pasado tenía pensado exponerle esto a los muchachos, a sus compañeros, los del trimestre pasado, y entonces inicié una presentación que es esta que ustedes están viendo acá. Voy a retroceder un poco. Empecé a hacerla, pero no la terminé. Y al final no di esa exposición de este tratamiento al problema de los espacios. Con ustedes, en esta oportunidad, hace una o 2 semanas, pensé que sería interesante exponer este tema y me dispuse a terminar esta presentación que nunca la había hecho, porque no la había terminado. Bueno, este fin de semana pasado y especialmente el domingo y ayer lunes, me puse a complementar la presentación, pero me di cuenta que lo que me convenía era hacer una nueva presentación desde cero y obviar todo esto que está aquí que ustedes están viendo. Dejar eso de lado y proceder a hacer una nueva presentación que sea más fácil para digerir de la gente que la escucha, ¿no? Y entonces, esto es lo que les voy a presentar hoy, esa nueva presentación en la cual el domingo por la tarde-noche y ayer todo el día, haciendo la presentación, emergió lo que yo creo que es la solución al problema que yo estaba buscando, y ahora ya no tengo que incurrir en esa odiosa gráfica que les mostré antes, ni en esos argumentos complicados. Entonces, haciendo esta presentación, pues logré entender muchas cosas que no entendía. Bueno, creo yo que lo entendí ahora, aunque eso no significa que no queden cosas por entender. Y bueno, esa es la que estoy ahora entusiasmado en mostrarles, a ver cómo funciona, ¿no? Ustedes me dirán si funciona o no. Entonces, bueno, vamos a tratar de desarrollar una estrategia para resolver este problema por una vía que no sea
iterativa. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que tenemos un espacio, un problema de n dimensiones, el problema, y aquí estamos representando con este dibujo las n dimensiones, es decir, esta es la dimensión 1, esta es la última dimensión, la n, y esta representa la dimensión i que representa todas las demás que puedan haber. Yo nada más dibujo 3 porque esas son las que puedo dibujar. Pero en este espacio, que es un dibujo que pretende representar n dimensiones, cualquier punto estaría representado por los valores de cada una de las n coordenadas de ese espacio. Y a este vector lo referimos con la letra X, pero bold, ¿no? Significa, es decir, bold aquí implica que es un vector, mientras que la letra sin la negrilla indica que se trata de un escalar. En ese espacio nosotros podríamos tener una función objetivo que crece, o sea, una función objetivo cuyo gradiente va en una cierta dirección y está especificado por n valores que representan cuán rápido crece la función objetivo en cada una de las n dimensiones. Entonces, esos coeficientes se pueden arreglar como si fueran un vector, y ese vector sería C negrilla, ¿no? Entonces, fíjense que aquí el crecimiento del vector está orientado más hacia, digamos, el vector crece más rápido hacia la dimensión n que hacia la dimensión 1, porque así está dibujado, ¿no? Y en la que más rápido crece es en esta dimensión genérica i, que hemos mostrado aquí. Eso es simplemente consecuencia de la forma en que está dibujado. Se podría dibujar en cualquier otra forma. Bueno, si en ese espacio tenemos un conjunto, una lista de restricciones, esas restricciones las podríamos escribir con ecuaciones como esta, todas lineales, obviamente. La primera sería la restricción referida al primer recurso, que lo llamamos B1. Aquí estoy pretendiendo que esta verde representa este plano verde que está acá. Y los coeficientes de esa restricción 1 serían A11 para la dimensión 1, A12 para la dimensión 2 y A1n para la última dimensión, y así para las dimensiones restantes, pues A1i, donde i sería, perdón, sí, A1i, donde i sería la dimensión a la que le corresponde ese coeficiente A1i. Si nos referimos a la última dimensión, a la R, la última dimensión no, la última restricción, la R, aquí la represento referida a este plano que está acá, pues los coeficientes pues respetan esa nomenclatura y el último coeficiente sería el ARN. ¿Okay? Y todas las demás restricciones pues con sus correspondientes coeficientes. Entonces tenemos aquí una descripción del problema de optimización. Tenemos que hallar el punto donde el producto de las coordenadas premultiplicadas por los coeficientes de la función objetivo den máximo, dado que no se puede ir más allá de lo que describe este conjunto de restricciones. Aquí en el dibujo probablemente el máximo sea este,
así, oeste, ¿no? Es lo que parece sugerir el dibujo, ¿no? Con esta gradiente de la función objetivo. Ahora, fíjense que ese punto extremo está donde se intersectan los vectores directores mejor alineados al gradiente. Es decir, esto que estoy dibujando acá serían los vectores directores, los vectores perpendiculares a cada uno de los planos de las restricciones. Y resulta intuitivo, pienso yo, que el punto extremo, sea cual sea el extremo, si es este, por ejemplo, vamos a ver, si fuera este, que no es obviamente porque el dibujo sugiere que no es así, pero si fuera este vértice sería el que se forma con la intersección de los planos verde, azul y lila. Y esos serían los planos porque los vectores directores de esos tres planos serían los que más se parecen o los que menor ángulo forman con este vector anaranjado. Entonces, uno puede intentar desarrollar esta estrategia de solucionar el problema basándose en el cálculo de ángulos de los vectores de cada una de las restricciones que forman esos vectores directores con el vector de la función objetivo. Ahora, resulta que, y eso resulta sencillo, fácil, porque trabajar con vectores y calcular su ángulo es verdaderamente simple, ¿no? Es decir, fíjense, la magnitud de un vector director, digamos este vector morado, si yo calculo la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los coeficientes, obtengo el tamaño de ese vector director. Es decir, ese vector no valdría 1, sino que valdría esta cantidad, el tamaño de ese vector. ¿Okay? Entonces, porque este es una especie de triángulo en n dimensiones y esta sería el tamaño de la hipotenusa de ese triángulo de n dimensiones. Pero es decir, eso me permite conocer el tamaño de un vector director, me permite conocer el tamaño del vector de la función objetivo, y si yo divido eso por la sumatoria de los coeficientes de la función objetivo por los coeficientes de la restricción correspondiente a la que estoy manejando, eso me da el coseno del ángulo que forman. Eso es así porque el producto de dos vectores es igual al producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman. Es decir, esta expresión es sumamente útil, se usa muchísimo en varias disciplinas de cálculo y hay muchas técnicas que usan esto. Y esto me devuelve el ángulo que forman esos dos vectores, aunque esos dos vectores vivan en un espacio de 500 dimensiones, ¿no? Y entonces ahí es donde está la gran bondad, o una de las partes donde está la gran bondad de esta expresión. Yo despejo el coseno de alfa y pues me da lo que
lo que tenemos acá, que el coseno del ángulo que forman es esta expresión que, observen, es sencillísimo de calcular, porque los módulos los calculamos con estas expresiones, y esto pues es una suma, ¿no? De unos productos, un numerito, esto es realmente elemental. Y cuando los dos vectores están perfectamente alineados, esto vale 1. Y cuando los dos vectores apuntan uno en el sentido contrario del otro, esto vale -1. Entonces esto sirve, esto es verdaderamente útil para saber qué pasa, para saber cómo se orientan esos hiperplanos con los que estamos trabajando, ¿no? Bueno, aquí aparece una idea que uno dice, bueno, entonces yo agarro las n restricciones con el coseno de alfa más cercano a 1, resuelvo el sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, con esas n restricciones cuyo coseno de alfa es el mayor, y el resultado son las coordenadas del punto óptimo. Es decir, repito, al ver esto, uno está tentado, yo lo dije por mucho tiempo, lo dije hasta el domingo al mediodía. Y uno trabaja con esto y ya vamos a ver que esto no es enteramente cierto, pero la tentación existe porque uno dice, bueno, uno imagina un cuerpo como este, ¿no? Digamos, en muchas dimensiones, y uno dice, bueno, el punto óptimo es aquel que se forma con los hiperplanos cuyas orientaciones se corresponden mejor a la dirección del gradiente de la función objetivo. Es decir, este vector azul que está aquí dibujado se parece mucho más a este vector anaranjado que este vector morado. Incluso aquí claramente uno dice, bueno, este vector morado, el coseno de alfa, cuando lo calcule, el coseno de alfa formado con el vector de la función objetivo, esto me va a dar un número negativo porque el ángulo que forman es mayor a 90 grados y me va a dar un ángulo negativo. Y ahí además entonces yo puedo decir, y eso sí es verdad, esta restricción violeta corresponde, esta restricción violeta nada tiene que hacer en nuestro problema de optimización porque está descalificada, porque ella apunta al lado contrario de lo que nos interesa. Porque su vector director tiene un ángulo mayor a 90 grados con respecto al vector de la función objetivo. Ahora, si eso es así, uno dice, bueno, entonces basta con evaluar todos los cosenos del ángulo formado por la, por la función objetivo y cada uno de los vectores directores de las restricciones, y tomando los n valores más cercanos a 1, es decir, los n valores mayores, eso me determina cuáles son las n restricciones que se cortarán en el punto que finalmente va a ser el óptimo. Pero eso no es verdad, eso es un espejismo en el que es facilísimo caer, porque además sería sencillísimo resolver el resto del problema si fuera así. Y
Y bueno, no es así porque cuando se trabaja con más de dos dimensiones, eh, hacia algunas dimensiones hay unos ángulos que pueden variar más rápidamente que hacia otras. Entonces, en algunas direcciones parciales, el, la geometría pues no garantiza que tomando los planos más alineados con la perpendicular a la función objetivo sean eh, los que nos llevan al punto óptimo, ¿no? Es tan complicado esto que resulta difícil explicar por qué no es verdad y por qué es un espejismo. Uno tiene tan marcada la noción de la tangente que ocurre en problemas ya no lineales, que uno tiende a caer en esto que estoy llamando yo un espejismo. Pero eh, uno puede reflexionar más sobre eso y entender finalmente por qué esto que está escrito aquí en letras negras no es verdad. Y eso arruina el plan. Y a mí me pasó varias veces. Claro, yo no tenía claro el por qué no funcionaba. Porque varias veces a mí no me funcionaban las cosas y era que yo estaba trabajando sobre una base equivocada que era precisamente ese espejismo. Y como digo, es causado por la discontinuidad del ángulo, de los ángulos para espacios que no son derivables en forma continua, ¿no? Bueno, el hecho cierto es que, que, que eso no funciona, pero lo que sí podemos a, hacer con esta expresión es que aquellas donde el coseno de alfa sea menor que cero, definitivamente no participan en esto, las podemos ignorar. ¿Ok? Entonces, eso ya significa una posible simplificación del problema porque eso nos lleva a eliminar varias o incluso muchas de las restricciones y entonces nos permiten enfocarnos en un número menor de ellas y eso pues claramente ayuda, ¿no? Una cosa que debo decir es que todo este desarrollo lo estamos haciendo para problemas de maximización. Es decir, una vez que encontremos cómo resolver este asunto con problemas de maximización, que son los problemas de optimización lineal clásicos, los primeros que existieron, los originales, toda esta ciencia se desarrolló para problemas de maximización. Una vez que ocurra eso y que tengamos una solución buena para problemas de maximización, entonces nos preocuparemos de cómo llevar estas cosas para problemas de minimización. Pero en principio, incluso cualquier problema de minimización lo podemos convertir en un problema equivalente de maximización. Entonces, todo esto que estamos diciendo es para problemas de maximización. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que seguir porque la estrategia esa de escoger de enfocarnos en las restricciones según su orientación con respecto a la función objetivo, parece que no funciona. Por lo menos no funciona tan fácilmente como calcular el coseno del ángulo y comparar esos cosenos entre sí y elegir una de ellas. Eso no funciona, pero hay que seguir. Entonces, aquí viene un concepto que introduje yo hace tiempo ya. Es decir, esta parte, esto que llamo yo la dimensión dominante, que es el concepto que voy a introducir,
no es del domingo pasado. Esto ya tiene varios años y está en el paper publicado. Yo llamo dimensión dominante a la dimensión de las n dimensiones, a aquella que mejor se alinea con el gradiente de la función objetivo. En este dibujo, la dimensión dominante es esta que llamo XI. En cualquier problema, siempre hay una dimensión dominante. Puede ser que la dimensión dominante sean varias porque puede haber un empate, pero siempre hay por lo menos una y generalmente es única. Y si hay empate, pues tomamos cualquiera de esas dos que empatan y esa funcionará como nuestra dimensión dominante. Entonces, repito, en este dibujo la dimensión dominante es este vector gris que está acá, que hemos llamado XY, porque es de las n dimensiones la dimensión en la cual crece más rápido la función objetivo. Es decir, el coeficiente asociado a esta dimensión, el coeficiente de la función objetivo, el más grande de ellos es en esta dimensión. Entonces, esa dimensión, aquí, esto me quedó invertido, esa dimensión dominante la voy a llamar, para que no se me olvide que ella es particular en ese sentido, X sub G. ¿Okay? Entonces, la dimensión dominante XY la voy a llamar XG y existen n-1 planos ortogonales sobre los que yo puedo proyectar el vector de la función objetivo, pero planos que contienen a esa dimensión dominante que llamo X sub G. ¿Ok? Entonces, esto se llama X sub G y yo puedo proyectar o estudiar lo que ocurre en el plano este rojo, que es un plano que contiene una dimensión, en este caso xn, y contiene también a la dimensión dominante. O lo puedo proyectar sobre este otro plano que también que contiene la dimensión x1 y también a la dimensión dominante. Sobre este plano gris no tiene sentido que proyecte porque ese plano no contiene la dimensión dominante. Es decir, estamos interesados en saber qué pasa con los problemas de dos dimensiones que contienen como una de esas dos dimensiones a la dimensión dominante. Porque fíjense qué pasa. Si esta dimensión dominante es muy, pero muy dominante, el coeficiente en la función objetivo que le corresponde a ella va a ser muchísimo más grande que los coeficientes que le corresponden a las otras dimensiones. Es decir, si este vector estuviera casi sobre el eje XY, digamos así, entonces cada vez más el problema se parecería a un problema de una dimensión donde las demás dimensiones no importan. Cuando esto es exactamente igual a la dirección de ese dimensión XY, entonces estaríamos en presencia de un problema de una sola dimensión, porque
a este problema no le importa lo que ocurra en todas estas otras dimensiones. Entonces, eso nos permite elegir unas proyecciones para formar problemas de dos dimensiones siempre y cuando contengan la dimensión dominante, porque esa es la que más importa y esa es la que es imposible ignorar, ¿no? Entonces, si yo elijo trabajar primero con esta proyección del problema, la proyección de la función objetivo sería representado con esta vector gris ahora, y sería sobre el plano de la función de la dimensión dominante y otra dimensión xy, pero con la condición de que esa dimensión sea distinta a la dominante. ¿Ok? Y este es el nombre que yo le pongo, ¿no? Después voy a usar la i solamente, pero hay que recordar siempre que esa i es cualquier otra dimensión ortogonal a la dominante, pero que no sea la dominante, claramente, ¿no? Una vez que hago esa proyección, me doy cuenta que, bueno, ahora esa proyección la puedo manejar como un problema de dos dimensiones, solo de dos dimensiones, la dominante y una dimensión que elegí como para formar la proyección distinta. Y me imagino que la función objetivo empuja a esta pelotica en un sentido, ¿no? Lo empuja hacia allá. Si esta pelotica quiere ir para acá, en esta dirección. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque alguna restricción o la proyección de alguna restricción tiene que detener a esta bolita que no se vaya hasta el lado derecho infinito. Entonces, bueno, yo pongo la bolita, pongo una restricción y si yo empujo la bolita aquí, bueno, ella no va a seguir para acá, pero se me va a escapar para acá. Es decir, esta restricción impide que la bolita se vaya indefinidamente hacia arriba, pero no impide que se vaya indefinidamente hacia la derecha. Entonces, claramente, yo necesito otra restricción. Digamos esta. Si yo empujo la bolita aquí, la bolita se va a estrellar contra este y luego se va a deslizar para acá y aquí se va a encontrar con que ya no puede moverse. Y entonces esto va a determinar el punto óptimo que sería esta intersección acá. A estas restricciones que por su ángulo impiden que la bolita se vaya hacia arriba, las voy a llamar superiores. Y a estas que impiden que la bolita se vaya indefinidamente hacia abajo, las voy a llamar inferiores. Las dos impiden que se vaya hacia la derecha, pero yo debo acotar esto, es decir, las dos impiden, las dos restricciones, los dos tipos, impiden el crecimiento ilimitado en el sentido de la dimensión dominante. Pero ninguna de las dos sola puede impedir el crecimiento o decrecimiento en la dimensión xy. Entonces yo requiero las dos para limitar esto. La que lo limita hacia arriba la llamo superior o la califico
o la clasifico como una restricción superior, y a las otras que constituyen como la soporte o la base que impide que la bolita se vaya indefinidamente hacia abajo, le llamo inferior. Fíjense que si este problema es en 3 dimensiones, entonces voy a requerir 3 restricciones para impedir que la bolita se vaya o se escape indefinidamente en algún sentido, ¿no? Alguna dirección. Y si fueran 4 dimensiones, requiero 4. Nada nuevo, algo que ya sabemos. Si tenemos un espacio de 4 dimensiones, el óptimo está en un vértice que se forma por 4 restricciones o 4 hiperplanos. Bueno, aquí simplemente lo que estamos haciendo es observando que hay unas restricciones que se ocupan de acotar la dimensión que no es dominante hacia arriba, y hay otras que se ocupan de acotar la variación de la dimensión no dominante hacia abajo. Y siempre va a ser así. Incluso siempre va a ser así. Bueno, siempre va a ser así en problemas de 2 dimensiones, y además ya podemos sospechar que cualquier problema de cualquier número de dimensiones me produce muchos problemas, y mucho es exactamente n-1 problemas de 2 dimensiones. Y cada uno de esos problemas de 2 dimensiones va a requerir por lo menos una restricción superior y una restricción inferior para que no se nos escape la función objetivo en algún sentido, ¿no? Fíjense que fíjense que si yo pongo 2, o sea, no lo voy a dibujar, prefiero que ustedes lo piensen. Si yo en vez de dibujar una superior y una inferior, dibujo 2 inferiores, pues eso no me acota el problema de 2 dimensiones, porque la bolita sería hacia allá. Si pongo 2 superiores, la bolita sería para acá. Entonces, esto quiere decir que necesitamos por lo menos una restricción superior y una inferior para acotar el crecimiento de la función objetivo en la dimensión dominante y en la dimensión pi. ¿Okay? De hecho, es más en la dimensión i que en la dominante. La dominante, sí, bueno, requerimos para las dos, ¿no? Esta es una primera conclusión que va a resultar sumamente útil. Necesitamos una de cada una, por lo menos. Y con una, o con dos, o con tres, o con muchas de un solo tipo, si no tenemos la del otro tipo, no hacemos nada. Entonces, bueno, esto quiere decir que necesitamos esa pareja de restricciones superior e inferior por cada uno de los n-1 planos que podamos hacer o construir con nuestro problema original de n dimensiones. Bien. Bueno, excelente. Hasta ahí parece que tenemos algo, digamos, prometedor, porque esto luce como que nos va a permitir
descubrir cuáles son las restricciones activas en un cierto problema. Activas quiero decir yo a las restricciones que participan en la definición del punto óptimo o punto extremo. Digo que es prometedor, pero ahora tenemos que ocuparnos de ver realmente cómo las identificamos, ¿no? Cómo las reconocemos. Entonces, volvamos a nuestro espacio. Entonces, fíjense bien, al principio les dije que en el trabajo que se publicó, yo tuve que hacer unos razonamientos basados en unos dibujos eh, que trasladaban el punto óptimo a unos planos y que ese dibujo era difícil de manejar y que era realmente un mal necesario para poder publicar ese trabajo, pero que bueno, que ese dibujo era la parte débil del paper. Lo que se me ocurrió recientemente, ahora haciendo esta presentación, es que toda esa proyección, todo ese dibujo, a lo mejor no era necesario si yo en vez de trabajar con esta proyección que contiene a la dimensión dominante, trabajo con un eje que contiene al vector de la función objetivo. Es decir, en vez de trabajar con este plano rosado que está acá, que es el que veníamos estudiando hasta aquí, ¿no? Voy a trabajar con otro plano que contiene a la función objetivo, es decir, que el vector de la función objetivo está contenido en ese plano azul y describir el plano azul puede tomar algún trabajo, pero si logramos trabajar con este plano azul, ya no vamos a tener que proyectar nada porque todo lo que ocurre a lo largo de la función objetivo está precisamente en el contenido, en el plano. Entonces, entonces, vamos a ver qué pasa. Ok. A ese nuevo vector, yo lo voy a llamar XH. Disculpen, al nuevo vector no, a la nueva dimensión, esta dimensión muy asociada a la dominante, pero que ahora contiene a la función objetivo. Entonces, esa le llamo X o H. Y ahora lo que voy a tratar es de trabajar un poquito la álgebra y expresar cada una de las restricciones que tenía en el lugar donde cada restricción corta a este plano azul. Es decir, si alguna restricción, digamos esta, que está aquí, la J, que es cualquiera, pues, la restricción J, es un plano o un hiperplano
pues que pasa por cualquier, en alguna parte ese hiperplano de esta restricción J atraviesa este plano azul. Vamos a suponer que la atraviesa, el lugar por donde la atraviesa es esta línea morada que estoy marcando aquí. Nuestro propósito es encontrar la ecuación de esta línea morada para poder trabajar con un problema de 2 dimensiones sobre este plano azul. Entonces, bueno, partimos de la expresión de la restricción con la que estamos trabajando, la J, y notamos que sobre este plano azul, el valor de la coordenada en el sentido de K, es decir, es igual, o sea, esta expresión se cumple porque tiene que ser así por esto, o sea, la combinación de K con XH, disculpen aquí, tiene que ser esta expresión, la combinación de estos dos, de la forma en cómo crece. Eso me permite sustituir en esta expresión todos estos valores y me da una cosa como esta. Bueno, al final despejando x sub i, obtengo esta expresión. O sea, ¿okay? Fíjense que esta expresión es la expresión de esta recta violeta que está acá. Esto es bien sencillo porque esto es un número facilísimo de calcular, es una división de dos numeritos. Y esto es un numerito también. Es decir, esto está escrito así porque así es como se obtuvo, ¿no? Pero esto es un número que uno lo puede hacer para cada restricción J. Puede hacer calcular esto y es un cálculo pues elemental, ¿no? Y para un computador esto realmente no cuesta nada. Bueno, si eso es así, entonces yo puedo construir sobre este plano azul un problema de 2 dimensiones donde puedo tener todas las restricciones, ¿no? Disculpen. Puedo tener todas las restricciones. Y construir ese problema, pues es verdaderamente sencillo, ¿no? Es decir, hasta ahora no hemos incurrido en ningún costo importante de computación, porque esta expresión es muy fácil de evaluar para todas las restricciones. Entonces yo puedo imaginar ahora que tengo este plano azul con todas las restricciones dibujadas allí. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer que logro dibujar dos restricciones superiores. Vamos a suponer que tengo una, es decir, vamos a estudiar aquí lo que podría ocurrir con ese problema de 2 dimensiones que estoy construyendo y que después vamos a construir otros problemas de 2 dimensiones asociados a los otros planos eh, del problema original de n dimensiones. Entonces, trabajando con esta proyección que hemos llamado la proyección azul, por referirnos a ella de esa forma, fíjense, si una de esas restricciones, vamos a trabajar por ahora con las superiores, tiene el lugar donde corta al eje horizontal
y al eje vertical con valores menores a otra restricción, pues claramente esta otra restricción que hemos llamado restricción superior 2, esa nunca va a tocar a la bolita si yo la empujo. Es decir, esta restricción azul claro es redundante. No hay manera en esta proyección, no hay manera que esa bolita toque a la restricción azul claro. Es decir, esta es una situación que ya nos permite una simplificación adicional a aquella que habíamos hecho donde sacábamos del juego las restricciones con cosenos de alfa negativos. Si existe este caso, pues podemos olvidarnos de estas restricciones. Es más, aquí pongo dos restricciones, la 1 y la 3. Entre ellas no sé cuál de las dos va a ser, no puedo descartar ninguna de ellas, pero si una restricción tiene valores de corte en los ejes que superan a los valores de corte de otras restricciones superiores, entonces a esa yo la puedo sacar del juego y considerar no activa porque no hay manera de que ella sea la que detenga el crecimiento de la función objetivo. Es decir, son conclusiones relativamente útiles, pero no nos llevan a resolver problemas porque esta situación no siempre va a ocurrir. Y en esta situación, fíjense que yo descarto esta restricción, pero no puedo descartar estas dos todavía, ¿no? Bueno, un análisis semejante la podemos hacer con las restricciones inferiores, ¿no? Es decir, este es un análisis que vale la pena hacer porque ese análisis le permite a uno entender las cosas que tiene que entender para llegar a unas conclusiones que ya sean más útiles que estas, ¿no? Esto probablemente no sirva de mucho para nuestro algoritmo, pero sí sirve para que nosotros veamos la perspectiva según la cual al final logremos hacer ese algoritmo. Es decir, que en el caso general, cuando tengo muchas restricciones, pues no es nada sencillo, o sea, no tenemos el problema vivo porque todavía no hemos logrado una manera de identificar cuáles son las activas. Ok. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Ahora estoy interesado en entender en dónde la dirección del gradiente de la función objetivo corta a cada una de las restricciones que estoy evaluando. Fíjense, en este dibujo, la dirección de la función objetivo corta a la restricción inferior 1, la corta aquí. Y el valor sobre la dirección dominante prima, digamos, a XH, es XRW1. Este valor lo podemos calcular con esta expresión. Obtuve
de la expresión que vimos antes, es decir, aquella que había mostrado antes, le enchufo aquí la dirección de la función objetivo y eso me permite escribir esto y me da esto. Pongo aquí todo esto elevado a la menos 1 simplemente para que me quede más cómoda la escritura, pero no es más que este número dividido por este, ¿no? Esto también es un número fácil de calcular. Esto es bien económico para calcular, ¿no? Son simplemente numeritos y aquí hay una sumatoria. Y todos los números los conocemos porque todos son coeficientes. Entonces el resultado de eso va a ser cada una de estos valores que representan, podemos decir que representan la distancia de cada restricción al origen por la ruta de la función objetivo. Es decir, que esa distancia a cada restricción por la ruta de la función objetivo me indica cuál va a ser la secuencia de las restricciones que la pelotica se encontraría si, si yo la deslizo, ¿no? Es decir, si yo me voy por aquí, ¡pam! El primero que me encuentre es precisamente la que tiene ese valor calculado con esta expresión más pequeño. Y si ella pudiera atravesar, se encontraría con la segunda, pero claro, no puede. Ella va a rodar por acá. En algún momento es posible que se cambie de restricción negativa en este caso y se va a encontrar con una positiva. Pero en todo caso, la primera que se encuentra es siempre la que tiene un XH más bajo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya lo expliqué. Estamos hablando precisamente sobre el cálculo, o sea, estamos haciendo todo este razonamiento sobre esta ecuación que aquí había mostrado cómo se obtiene y aquí me quedo con lo que vamos a usar, ¿no? Ahora, fíjense, y ya estamos llegando al final de esto, ¿no? Fíjense lo que ocurre. Puede ser que esta función objetivo esté apuntando por debajo del punto que eventualmente va a resultar óptimo, que es este, pero todavía no lo sabemos. Pero aunque no lo sepamos, la función objetivo o apunta por debajo o apunta por arriba. Y solamente puede haber esos dos casos, ¿no? En un problema de dos dimensiones, la función objetivo va a terminar apuntando por debajo de lo que resultará el punto óptimo o va a terminar apuntando, o sea, no terminar, en realidad es al inicio, lo que pasa es que no lo sabemos, pero solamente hay esos dos casos. O la función objetivo mira por encima del punto óptimo o mira por debajo del punto óptimo. Bueno, si mira por debajo del punto óptimo, vamos a decir que ella está apuntando bajo. La restricción con el XH más pequeño es inferior. Es decir, esta restricción
la RW1, que es la que tiene el XH más pequeño, es inferior. Pero en realidad no es así como estoy pensando que va a funcionar. En realidad es que si la restricción con el XR más pequeño es inferior, entonces significa que estoy apuntando bajo. Porque recuerden que ya nosotros sabemos cuáles son superiores y cuáles son inferiores. Las inferiores son, es decir, nosotros podemos saber si una restricción es superior o es inferior antes de todo este trabajo, ¿no? Si el vector director de una restricción apunta con un componente hacia el lado negativo de esta dimensión, entonces es inferior. Si apunta con un componente hacia el lado positivo de esta dimensión, entonces es superior. Entonces, yo lo que propongo es, tomemos el valor más pequeño de XH. Si ese valor más pequeño de XH corresponde a una restricción que resulta ser inferior, entonces eso significa que estamos apuntando bajo, porque es que no puede ser de otra forma. Y entonces una vez que sabemos que estamos apuntando bajo, estamos en esta lámina que estoy presentando aquí. Si lo que resultase es que estoy apuntando alto, me iría a esta lámina que ya la vamos a ver, pero por ahora vamos a suponer que eso dio que estoy apuntando bajo. Entonces, una forma de aplicar este razonamiento es que si yo me voy de menor a mayor, en el caso de apuntando bajo, me voy por aquí, encuentro una restricción inferior, pin, me encuentro otra, de acuerdo a este ejemplo, ¿no? Cuando me encuentre la primera superior, ya tuve que haberme encontrado una inferior porque estoy apuntando bajo y necesariamente apareció una inferior antes. Pero en algún momento de ese recorrido aparece la primera restricción superior. Allí me detengo y digo, esa tiene que ser activa. Y aquí en el dibujo me da algo que me permite sospechar que ahí puede haber algo no necesariamente cierto. Por ahora, les voy a comentar lo que tengo hasta ahora, siempre con miedo a que aparezca de nuevo alguna falla en el razonamiento, ¿no? Pero esto es lo que yo razoné ayer. Esa restricción es activa. Y solo las restricciones marcadas inferiores competirán por ser activas. Es decir, si aquí hay otra restricción, digamos, si hay otra restricción inferior por acá, después de esta azul que apareció, esa otra no estaría marcada porque yo detuve el proceso en lo que apareció la primera superior. Entonces, esa otra la podría descalificar. Esta parte la pongo con fondo así oscuro porque es la conclusión más resaltante que podemos hacer hasta ahora, ¿no? Si me voy al otro caso de apuntando alto, entonces el razonamiento es semejante, pero ahora cuando después de haber encontrado
las restricciones superiores, me encuentro con la primera inferior, esa inferior es activa. Esta. Y competirán por ser activas superiores las que haya marcado superiores. Entonces, bueno, yo debo hacer esto, fíjense que todo esto lo hicimos para para este plano azul. Pero yo ahora puedo hacer lo mismo combinando junto con la dimensión dominante este vector. Es decir, puedo trabajar con el plano verde ahora. Y si lo hago con el plano verde, ahora el plano que voy a estudiar sería este que estoy representando aquí amarillo. Y eso me llevaría a estudiar un problema semejante y me llevaría a tener, después de hacer esto con los n-1 dimensiones distintas a la dominante, me llevaría a tener una o más restricciones superiores activas, una o más restricciones inferiores activas, n restricciones activas, pero yo podría, porque fíjense, si, si yo de uno de estos casos decido que una restricción inferior es activa, si yo decido que una restricción inferior es activa, y estamos claros que en estos problemas de dos dimensiones solamente pueden tener una dimensión activa inferior. Cuando me aparezca un caso en el que tengo varias restricciones inferiores activas que compiten, si alguna de esas que compiten es la que anteriormente ya yo sabía que era activa inferior, de esas que ahora compiten, la que tiene que ser verdaderamente activa es la que ya fue activa antes. Entonces, ese razonamiento simple me permite a mí descubrir entre todos estos análisis de las proyecciones cuál es el set final de las n restricciones superiores e inferiores que son activas. Y eso tiene un costo computacional también muy bajo. Porque si yo en alguno de estos problemas, en algunos de ellos, es muy probable que no aparezcan que no aparezca duda sobre cuál es la inferior activa o la superior activa. O sea, muchos de ellos vamos a tener suerte y vamos a decir sin duda alguna que alguna restricción es activa, bien sea superior o inferior o incluso las dos. Es decir, en muchos casos, este dibujo va a ser parecido a este.
Entonces ahí no tenemos duda. La superior es esta y la inferior es esta. Y si tengo dos superiores aquí dibujadas, bueno, pero por lo menos la inferior es esta que está dibujada, que es la única inferior dibujada. Es decir, en muchos casos va a ser verdaderamente sencillo con llegar a esta conclusión de fondo oscuro que estoy presentando aquí, a esta y a esta. Una vez que yo llego a una conclusión con esta proyección, esa conclusión me permite seleccionar a la restricción activa de las proyecciones en las que existan más de una o que exista discusión o que no sea tan fácil reconocer cuál es la activa. ¿Por qué? Porque una vez que en el problema de n dimensiones una restricción es activa, esa restricción es activa para todo el problema, no solamente para el problema de dos dimensiones. Entonces, bueno, ese razonamiento me permite a mí prever que va a ser posible, no lo he hecho, no he hecho ningún ejemplo todavía, pero que va a ser muy sencillo deducir e identificar cuáles son las restricciones activas de un problema de n dimensiones. Después de identificar las restricciones activas, pues lo que queda es resolver un sistema de ecuaciones de n con n incógnita, pero probablemente no haga falta resolverlo, porque cada vez que yo pasé por estas situaciones, yo pude haber calculado las coordenadas del punto óptimo en esta dimensión dominante y en la otra dimensión que estoy combinando junto con la dominante en cada caso. Entonces, para el momento en que yo llego al final de mirar todas las proyecciones de todos los colores, es decir, las n-1, ya yo tengo n coordenadas calculadas y ya no necesito combinar el problema. Con lo cual, una vez que se construya este algoritmo, debería ser de complejidad n al cuadrado o menor. Complejidad es el número de pasos, va a ser proporcional a n al cuadrado o algo menor incluso, ¿no? N menos 1 por n, algo así va a ser. Habría que hilar con detalle, que es una complejidad comparable o incluso podría ser algo mejor a la del método simple, que es n al cuadrado. Bueno, esa es Ustedes se pueden imaginar la expectativa que tengo yo con esto, porque si esto es verdad, aquí tengo que revisar, porque tengo mis dudas aquí sobre la veracidad de esta afirmación, tengo que revisarla, pero la forma en que han ocurrido las cosas estos dos últimos días me indica que aun si esto no es exactamente correcto y preciso, aun si hay algún caso en lo que esto pueda desviarse, yo tengo la sensación de que el razonamiento por esta ruta es el que nos va a llevar al resultado final. Y es buenísimo, es muchísimo mejor de lo que yo estaba esperando, porque no solamente no es iterativo, es que yo nunca tuve aquí que, fíjense, yo ni siquiera tengo que ordenar estos valores. El trabajo de ordenar para un computador es costoso porque tienes que, por cada elemento de una lista de n valores, por cada uno de esos n, tú tienes que comparar cada valor con todos los demás. Entonces, ordenar es un trabajo que cuesta n veces, porque son n elementos que vas a ordenar,
multiplicado por n-1, porque cada uno de esos elementos lo vas a comparar con los otros n-1. Entonces decimos que la complejidad de eso, o que el número de pasos, es proporcional a n por n-1. Eso es ciertamente caro desde el punto de vista computacional. Pero yo no tengo que ordenar aquí, porque yo puedo recorrer esto y cada vez que me encuentre un número, saber si es el menor que hasta ahora me he encontrado. Es decir, yo creo que yo puedo esquivar la necesidad de ordenar estos números y organizar el algoritmo prescindiendo de esa parte de ordenar. Si uno lo ordena, pues es más fácil de ver el algoritmo y entenderlo, pero no es el algoritmo más rápido. A lo mejor se puede esquivar el ordenamiento, hacer que el algoritmo sea un poquito más sobre un racional más escondido, pero puede, al economizarse la necesidad de ordenar, puede ser más efectivo desde el punto de vista de los pasos que tiene que dar. Por eso uso aquí marcar, no uso ordenar. ¿Ok? Eso lo hago para que no se me olvide qué es lo que yo debo procurar ya al momento de hacer el algoritmo, que es una labor un poco más técnica de este asunto, pero que también, por supuesto, también es parte de la cuestión, porque todo esto lo probaremos si construimos un algoritmo y confirmamos que de verdad funciona, ¿no? Porque, bueno, porque en este razonamiento, pues hay muchos lugares donde uno puede estar equivocado y ni siquiera darse cuenta que lo estuvo. Entonces, bueno, eso es lo que, si esto funciona, bueno, yo no conozco, es decir, si esto funciona, tendremos aquí una cosa que todo el mundo ha estado buscando desde el año 1947, que es ganarle al algoritmo simplex. Hay un algoritmo que se llama de punto interior, que efectivamente es mejor que el simplex, algo mejor, pero la gente sigue usando el simplex porque, bueno, porque sigue resolviendo los problemas suficientemente bien. Pero ese otro algoritmo del punto interior es iterativo. Este tendría la bondad adicional de que esto es un cálculo. Aquí no hay que tantear nada, ¿no? Si esto funciona, sería un cálculo cerrado o semicerrado, qué sé yo, pero ciertamente no es una iteración. Y yo creo que puedo lograr que este algoritmo sea un poquito más rápido que el simplex, porque el simplex es n cuadrado, no es n por n-1. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Estoy entusiasmado porque todas estas cosas las descubrí del domingo para acá. Bueno, no todas, pero sí me ocurrió, o sea, incorporé cosas que no tenía presente anteriormente y que ahora creo que me pueden llevar a un resultado mucho mejor de otro paper que pueda publicar, ¿no? Pero fue una pregunta. Sería algo... Sí, dime. ¿Usted tiene pensado o existe la posibilidad de que este nuevo algoritmo se pueda programar como una función para poderlo usar en programas como Excel, R o cualquier lenguaje? Bueno, pero, claro, por supuesto, esa es la idea. Esa es la idea. Fíjate que
que además es muy fácil de programar, ¿no? Porque, bueno, porque lo que vas a programar es básicamente esta ecuación. Es decir, ¿cómo sería el programa aquí? Sería detectar, ¿qué sería lo primero que hacemos? Detectar la dimensión dominante. ¿Cómo la detectamos? ¿Cómo detectamos la dimensión dominante? A ver, ¿quién me dice cómo? Por cierto, ¿quién me hizo la pregunta? Bueno, a ver, bueno, la idea es esa, Víctor. La idea es la que tú dijiste, construir esto y hacer experimentos y tratar de hacer un poco de ruido y, y bueno, decir que tenemos esto, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es que no nos van a creer, pero eso no es malo del todo, porque si esto es cierto, pues van a tener que creerlo, porque nosotros vamos a ser capaces de demostrar que tienen que creernos, si es que es cierto. Yo no quiero confiar de manera absoluta en que es cierto, porque ya me he llevado, es decir, esta cosa sorprende a cada rato pero las sorpresas que tuve estos dos últimos días fueron buenas, no fueron sorpresas malas, pero bueno, puede parecer una sorpresa mala. Ahora, ¿cómo alguno de ustedes debería saber cómo detectar la dimensión dominante? A ver, ¿quién puede ayudarnos? A ver, ¿quién? Bueno, voy a poner otra lámina a ver si se les ocurre. ¿Cuál es la dimensión dominante? No, no, no. No, la dimensión dominante, bueno, voy a responder. La dimensión dominante es la que tiene este número más grande. No suena lógico. O sea, es facilísimo de reconocer. Recorre estos valores y vas marcando el más grande que te encuentras hasta cada momento y el que sobreviva como el más grande de todos estos, ese es el que corresponde a la dimensión donde más rápido crece la función objetivo. ¿Ok? Entonces, lo primero que habría que hacer es reconocer la función dominante, la dimensión dominante. Luego, para una vez reconocida la dimensión dominante, agarras cada una de las otras dimensiones, cada una de las otras, en este dibujo sería esta acá y esta ahí. Cada una de ellas y construyes un plano, o construyes no, te imaginas un plano que contenga a la dimensión esta que no es la dominante que escogiste y que contenga el vector de la función
objetivo. Una vez que construyes ese plano, cuando digo construir significa imaginar que estás parado allí, no vas a construir nada, es enfocar el código del programa allí. Eso significa que tú vas a trabajar con esta ecuación, porque esa es la ecuación que corresponde al plano que contiene a la dimensión no dominante de turno y la función objetivo. Ese plano, en este caso azul, es donde estamos parados, y pararse allí es lo que estoy diciendo que es construir. No es que no hay que construirlo, es razonar sobre ese plano, y razonar sobre ese plano significa evaluar las restricciones donde ellas cortan ese plano. Bueno, evaluar las restricciones donde ellas cortan ese plano es precisamente esto aquí que ya está hecho. Es esta ecuación. ¿Cómo sabe la ecuación que está sobre el plano azul y no sobre otro? Porque esto dice I, que es esta misma I que está aquí. Si hiciéramos la ecuación para K, pondríamos K aquí y aquí y la evaluamos. Entonces, es decir, pararse sobre cada uno de esos planos, en este caso el azul, es lo mismo que usar esta ecuación que ya está hecha. Y esto para un computador es así, y para programarlo es así, es súper fácil, ¿no? Lo que podría no ser tan fácil es haber llegado aquí, pero tampoco es que fue tan difícil, es esto que está aquí escrito. Y si hay algún error en esto, que puede haberlo, bueno, lo corregimos, pero alguna expresión existe que nos diga dónde está esta línea morada. Bueno, entonces, identificamos la dimensión dominante. Hacemos esto para todas las restricciones en todos los planos formados con la dimensión no dominante de cada caso. Y al final de eso, bueno, luego de eso, es más, creo que eso ni siquiera hay que hacerlo. Lo único que hay que aplicar es esto, que me da estos valores. Exacto. Exacto. Yo hasta donde veo, yo construí esto para poder deducir esto. Es decir, yo partí de aquí, pero no es que vaya a usar en el algoritmo esta expresión, porque la única que hace falta es esta. Entonces, el algoritmo en realidad lo único que va a hacer es, para cada plano como este azul, calcular estos valores. Aquí son 4, pero si hubiera 57 restricciones, habría 57 de estos. A cada uno de esos 57 le haríamos esto. Entonces, recorro de menor a mayor esos valores. Y aplico este caso o este. Pero una vez que estoy en uno de estos dos casos, es decir, apuntando bajo o apuntando alto, ese es el único que voy a aplicar. Porque
es el mismo incluso creo que es el mismo para todas las proyecciones. Si yo estoy apuntando bajo en este plano azul, creo que... Ah, no es verdad. Iba a decir que estoy apuntando bajo en este plano amarillo, pero no es verdad. Aquí puedo apuntar en otro sentido porque precisamente de eso se trata la dimensión, ¿no? Entonces, cada vez que yo enfrente una nueva proyección, tengo que ver si estoy apuntando bajo o alto. Pero fíjense que lo digo bien rápido, porque es así de rápido. Identificamos la dimensión dominante y hacemos esto para las restricciones, para cada restricción de cada una de las dimensiones no dominantes. Y después de eso, estoy aquí. Interpreto eso, que es una interpretación muy sencilla, y después de esa interpretación debería tener ya la solución completa del problema. Es decir, debería tener las coordenadas del punto óptimo y el valor de la función objetivo en el punto óptimo. Y no he mencionado ordenar, ni he mencionado invertir matrices. Es decir, esto pinta que es computacionalmente económico. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Es decir, con esto estoy diciendo que no solamente luce computacionalmente muy económico, sino que además luce que construir el algoritmo es verdaderamente fácil, porque es esto, ya está. Es una serie de loops, uno por cada restricción y uno por cada una de las n menos una restricciones que no es dominante, hacer este calculito. Básicamente ese es el algoritmo. Y luego una interpretación que sería, después de tener todos estos valores XH, que son estos, insisto en ellos, bueno, después de eso, hacer un raciocinio más o menos por esta línea, ¿no? De la que estoy mostrando acá. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente, eso es lo que yo persigo, construir esto y hacer pruebas, ¿no? Gracias, gracias. Ojalá se siga viendo así después que lo miremos con lupa, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Comentario, pregunta. Bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho. En una de esas láminas de arriba, que bueno, del Ajá. algoritmo anterior que estoy aplicando, que igual dijo que no funcionaba, el coseno creo que estaba mal despejado. Ah, puede ser. ¿Dónde está? El módulo va abajo, ¿no? Sí, sí. Correcto. Pero igual, bueno, supongo que no importa porque No, lo podemos gracias, comprobar. gracias. Ya va. Digo, vamos a corregirlo de una vez porque... Perfecto. Perfecto. ¿Ustedes saben por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso, Cristian? Vamos a ver.
No tengo idea. O sea, tipo, a mí se me ocurre es pasar dividiendo el producto punto, bueno, el producto puntuador. No, La no, no, multiplicación de... yo creo, que ahora sí está bien, ¿no? Sí, supongo. Sí, eso me debe haber ocurrido porque, bueno, porque yo me fui al resultado sin despejar y lo que, o sea, no despejé, pues. Yo escribí esto primero, lo escribí de memoria, lo escribí mal. Después escribí esto, también lo escribí de memoria. Y después puse aquí un paso intermedio que me lleve aquí abajo, pero lo hice de memoria, en realidad nunca despejé. ¿Ok? Pero excelente. Me gusta eso porque significa que están pendientes, ¿no? Ok, efectivamente. Entonces, fíjense lo que tarda esta máquina en guardar esta máquina. Tarda aquí un rato. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario, algún otro error que hayan detectado? Debe haber varios. Bueno, bueno muchachos, entonces, eh, bueno, el jueves vamos a tener entonces la clase de dualidad y bueno, no sé si hay algún equipo que todavía falte por precisar el piloto. ¿Cómo vamos con Profe, una pregunta. ¿Este algoritmo al final necesita ordenar los puntos? Bueno, necesita? ordenar ¿Cómo? valores. Ordenar. Yo creo que no. Yo creo yo creo que se puede esquivar. Estoy casi seguro que se puede esquivar. Ok, ok. No, igual en caso de que no. O sea, me llamó la atención que dice que tarda O de n por n-1. Cuando, Eso bueno, es lo se que, puede mejorar. Sería si un lo logaritmo de n. logramos evitar, sí, porque, ¿por qué te llama la atención? O sea, porque se puede ordenar en n logaritmo de n, que es mejor que cuadrático, pues. Bueno, ok, eso sería buenísimo si pudiera llevarlo a n logaritmo de n, pero no creo que pueda. ¿Por qué tú piensas que sí se puede? Si es que piensas, ¿no? O sea, no es un ordenamiento. Existen algoritmos de ordenamiento n logaritmo de n. Claro, ese es el costo de ordenar, Sí, sí, eso es lo que digo. pero si yo ordeno, esto me va a costar n logaritmo de n por n, o por n menos 1, una de esas dos. Entonces, yo quiero quitarme, y creo que se puede, porque yo no tengo que ordenar, yo solamente tengo que recorrer los números y recordar cuál es el más pequeño que hasta el momento ha aparecido. Eso es lineal, sería lineal. Eso es lineal, exacto. Porque aquí, Bueno, el más pequeño o el más grande, ¿no? También. O es solo el más pequeño. bueno, cualquiera de los dos es lineal, pero ninguno de los dos es ordenar.
Entonces, Ajá. o sea, ok, entonces, ahora, esta pretensión de lograr eso es de ayer para hoy, ¿no? Yo no. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Yo hago este cálculo. A ver, ya lo estoy presentando. Quité la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, ya va. Ok. Ok. Nosotros básicamente vamos a hacer este cálculo por cada restricción. Pero la forma de medir esto no es... Bueno, por cada restricción no. De ahí vamos a poder descartar muchas restricciones que pudimos abandonar porque el coseno de alfa era negativo. Entonces hay muchas que de partida nos simplifican los cálculos, ¿no? Pero vamos a hacer este cálculo por cada restricción, digamos, no descartada aún. Y eso lo vamos a hacer por n-1 planos como este azul, como este plano azul. Es decir, aquí tenemos una dimensión fijada y tenemos n-1 dimensiones aquí que vamos entonces a hacer n-1 veces ese cálculo por cada una de las restricciones. Ahora, cada uno de esos n-1 cálculos. ¿Qué otros cálculos tenemos que hacer? Bueno, tenemos que mirar aquí cuál es el más pequeño de estos. O cuál es o sea, tenemos que recorrer esto. Yo no quiero ordenar esto, porque si lo ordeno, a ese -1 que tengo, ordenar es n por por logaritmo de n, ¿verdad? Sí. Ok, si yo ordeno esto antes de tomar estas decisiones, la complejidad final va a ser n-1 por n por logaritmo de n. ¿De acuerdo? Sí, sí. Si yo evito ese ordenamiento, voy a tener que recorrer esto, pero sin ordenar, me va a dar al final una complejidad de n-1 por n, que es menor que la anterior. Exacto. Entonces, a menos que ordenar esto me dé una ventaja que me pueda quitar el n que está fuera del logaritmo, ¿no? Pero no creo. Porque si eso fuera posible, yo lograría un algoritmo n-1 por logaritmo de n. Que sería mejor, pues. Pero yo no creo que podamos llegar hasta ahí. A lo que sí creo que es interesante intentar es eso que estoy diciendo. n-1 logaritmo de n. Entonces lo voy a escribir aquí para que no se olvide. ¿Y el simple cuánto es? Bueno, Simple es n al cuadrado. o sea, bueno, sería entonces este como asintóticamente equivalente, pero en práctica quizás más rápido. ¿Cómo?
O sea, ese sería entonces como asintóticamente equivalente, pero en la práctica igual sería más rápido. ¿Cuál dices tú? Ese que está planteando, porque n menos 1 por n es n cuadrado igual, asintóticamente. Claro, claro. Bueno, sí. Bueno, espérate un momentico. Ya va. Estamos hablando, ya va. O sea, en alguna parte hay algo, o sea, con eso que tú me estás comentando. O sea, o el simplex es n cubo, no estoy seguro. O sea, esto es básicamente un empate con el simplex. Un empate un poquito a favor de este, ¿no? Como dices tú, práctico, o sea, un pelo más rápido, pero claro, pero es que estas cosas son importantes para n, para valores de n enormes, grandes, pero para la vida normal lo que importa es la simplicidad del algoritmo. O sea, yo nunca voy a trabajar con un n super infinito, ¿no? Eh, pero en todo caso, eh, esto que estamos diciendo no sería mejor, esto vamos a llamarlo, o sea, aquí de complejidad. Yo entiendo que hay el del logaritmo, y no estoy seguro de eso, ¿no? Pero entiendo que hay unos algoritmos que llaman de punto interior, que son así. Que son así. Y según entiendo, el simplex, esto tengo que revisarlo, porque no estoy seguro. Entonces, este básicamente son iguales, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo este n-1 no es muy difícil sacármelo de encima porque yo voy a tener que hacer n-1 de estas proyecciones, ¿no? ¿Y esta n de dónde es que era? Ah, de recorrer esto. De recorrer esto marcando y tal. Exacto. Pero, Estoy viendo en internet, ¿no? Dice que el simplex es O de n más m por n. ajá. Ah, ok. Vamos a ver. N más M, dímelo ahí. Por n. Ujú. Ah, pero ahí, ajá, ok. Esta expresión es mejor porque M son las restricciones, ¿verdad? Sí, en cuyo caso sería la n que tiene, ¿no? En su cálculo. Ya va, espérate un momentico, ya va.
Estamos aprovechando el tiempo aquí. Lleva. Dígame ahí, ¿qué falta para, este es el simplex, ¿qué falta para esto? Por n. Ok. O sea, y esto es R, ¿verdad? Sí. Ok. Y tú dices que aquí hay una R. Ah, bueno,